As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Pues mira, aquí estamos, encarando otra semana de fútbol y una semana menos para la jubilación. Ya sabes que es mi objetivo en esta vida. Sí, un placer poder charlar contigo de fútbol, de ciertas ausencias de fútbol, del parón, pero también ha habido buenos partidos de selecciones estos días. Y España, el otro día ganó a Dinamarca y este lunes juega contra Suiza. ¿Qué tal viste a la selección? Somos muy buenos, ¿eh? Somos muy buenos, se dice poco. Jugamos muy bien a fútbol. O sea, en este país se juega muy bien a fútbol. España ganó en Dinamarca, yo creo que con un resultado corto, aunque se pudo complicar al final, hubiese sido engañoso. Sin Rodri, el Balón de Oro, sin Carvajal, casi Balón de Oro, sin Lamine Yamal, quizá futuro Balón de Oro, sin jugadores muy importantes como Nico Williams, que salió del banquillo, sin Pedri, sin piezas capitales en la Eurocopa como Fabián, que salió después para liarla un poquillo. Pero quiero decir que en general, juegue quien juegue, tú ahora pones ahí un robot de cocina, un robot de cocina de fabricación española en el centro del campo y te hace unos controles orientados que flipas, control y pase, se perfila muy bien. ¿Cómo se perfila este robot? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque es español, Javier. Sí, da la sensación de que la máquina está muy bien engrasada y que pongas a quien pongas, incluso a un robot o incluso a un miembro de la Cervantina, ahí podría pasar desapercibido, ¿no? No es una típica selección como ha habido otras épocas en las que parecen todos como injertos que por separado no tienen mala pinta, pero no dan una imagen de cohesión o de colectivo. Y esta selección sí que de repente transmite eso, de la impresión de que Luis de la Fuente podría hacer algún experimento con algún jugador que le pueda parecer a él interesante y que todos creemos que si le pusiera ahí en el 11 daría una versión muy óptima, ¿no? Porque todo ahora estamos en una fase como alcista, ¿no? Con la selección. Está la gente muy optimista. Creo que hay muchas ganas de reivindicarse, ¿no? Los jugadores ya quizás no son esos perfiles que ya daban como un compromiso tener que ir con la selección. Ya a lo mejor su ciclo está más amortizado y aquí hay muchas ganas de reivindicarse, de aprovechar jugar con la selección como también como un escaparate incluso. Es que creo que el nivel medio es muy alto. O sea, y el nivel medio es muy alto porque se trabaja muy bien en este país, en las canteras del fútbol, en las escuelas de fútbol. Uh-huh. Y destacamos sobre todo en algo que quizás se está perdiendo en el fútbol, que es el entendimiento del juego. O sea, creo que el futbolista español por lo general entiende muy bien el juego y por eso hay tantos centrocampistas que te hacen dominar el partido y luego ya pues, lo tienes de ganar de alguna manera, ¿no? Pero igual que hay países que son muy buenos en robótica, ¿no? O en inteligencia artificial, no lo sé, no sé dónde estamos en ese ranking, pero en fútbol... En cosas de esas que no sirven para nada. Lo importante es ser bueno en fútbol, efectivamente. No, pero decir, tendríamos que reivindicar quizá más cómo monetizar esta industria del fútbol que tenemos, que encima futbolistas españoles se adaptan cada vez más a cualquier liga, a cualquier tipo de partido, cualquier cultura por ahí. Somos un poco los nuevos argentinos en ese sentido en el fútbol, ¿no? O brasileños, que vas a cualquier país y... Te viniste arriba, sí. No, pero es que es verdad. Estás a punto de poner ya en Twitter, soy español, ¿a qué quieres que te gane? ¿No? Es que hace un par de semanas estuvimos hablando, unos días,
y te dije, después de grabar, estoy viendo el Mundial Sub-17 femenino, que perdió España en los penaltis contra Corea del Norte, pero que dejó partidos buenísimos, que juegan muy bien, o sea que se enseña muy bien el fútbol en España. Y lo siento por la gente que dice, no, es que ya no se juega el fútbol en la calle, no sé qué. Cuando todo el mundo juega el fútbol en la calle, en campos de tierra y con balones en mi casa, no ganábamos nada, ganábamos muy poco, ¿no? Y ahora con esta combinación que todavía juegan, hay niños que juegan en la calle, quizá menos, pero los tienes también, ¿no? En la selección. Y esta base metodológica, pues es cuando estás dando lo mejor. Además, es verdad que hacía muy poco tiempo pues fue un poco criticado esto, ¿no? Se decía que ya no había, que todos los chicos nuevos eran de un mismo perfil, ¿no? Porque se hacía ese trabajo de fútbol base todo muy demasiado homogéneo y que pues se criticaba la salida de balón o que todo el mundo hiciera lo mismo, que salieran todos con... Y luego de repente ahora pues nos damos cuenta de que también ha funcionado, ¿no? O está funcionando porque no solamente... También es que sea extensible a otros deportes, ¿no? Tenemos, creo que en España, muy buena calidad se ve las categorías inferiores, ¿no? Siempre llegamos lejos en muchos deportes importantes, quizá no necesariamente con te diría, la mejor materia prima, ¿no? Sino que se trabaja muy bien para que jugadores quizá que no sean súper dotados físicamente de primeras o lo que sea, puedan destacar y llegar lejos y competir tú a tú con cualquier superpotencia en esa disciplina. Y es que encima somos buenas personas, Javier. O sea, no solo somos excelentes deportistas en el plano individual, es que somos buenas personas. Y eso es muy importante en el deporte colectivo. Y no es que seamos buenas personas, es que somos espléndidos, Javier. Hay un jugador en la selección llamado Aymeric Laporte, llamado el generoso, igual que Karim no significa el generoso, que decían con Karim Benzema, ¿no? Que era el significado del nombre. Sí. Pues Laporte puede ser el espléndido porque se ha presentado en esta convocatoria, en esta ventana, con regalos para todo el mundo. Para sus compañeros, obviamente, pero también para el staff, para la gente de alrededor. Ha comprado para regalar 90 piezas personalizadas, unos colgantes de oro y diamantes, ¿no? Conmemorativos de la victoria de España en la pasada Eurocopa. ¿Qué te parece? Son de la marca británica de joyería M.G. Jones. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿eh? Un buen contrato en Arabia Saudí lo que te permite pasarte el juego del amigo invisible. Pues te conviertes en el mejor regalador automáticamente, porque claro, te empieza a llegar el dinero por castigo. Pero sí, buen detalle de Aymeric Laporte. Siempre estas cosas son bonitas entre compañeros, yo espero que tú también me hagas algo parecido a mí como compañero de podcast, Enrique, que eso, un detalle. Espérate. Tú imagínate que llega Marc Casado, ¿no? Que va a debutar, la primera vez que lo convocan y le dice su madre, oye Marc, llévales algo, ¿no? Llévales un detallito o algo de la fuente y va ahí con unos Ferrero Rocher, ahí, ¿no? Con unos bombones o algo. Y claro, el tío de repente llega Laporte, que dice aquí en el Diario Vasco, que dice, aunque no se ha dado a conocer el precio de las joyas, en la web de este sitio, de esta empresa, dice, las joyas y los anillos que incluyen oro o diamantes, como en este caso, alcanzan un precio superior a los 3.000 euros cada unidad. O sea, si son 90 a este precio, pues que calculen esto, que prácticamente te compras un año de niños, como mi idea para la cantera del Madrid, casi más o menos. Pero lo que te decía, yo valoro mucho estas cosas porque, como sabes, yo no soy muy bueno haciendo regalos. O sea, soy bueno haciendo pocas cosas en la vida, pero lo de los regalos, no, yo lo achaco a que no tengo tiempo para pensar mucho, para currarme regalos. Casi siempre me dejo arrastrar, ¿no? Sobre todo cuando hay regalos de grupo o algo así. Yo digo, ¿a quién hay que hacer un bizum? ¿No? ¿Y de cuánto? Cosas así. Y soy malísimo. Tú eres bastante bueno haciendo regalos, pero yo... No, Enrique, pues tú me has hecho
uno de los mejores regalos, que es el de tu amistad. El regalo de tu amistad, Enrique. Eso tiene un valor incalculable. Sí, la verdad. Pero bueno, sí. lo cambiaba. Si tienes ticket de regalo, lo cambio por un colgante de los de Laporte tranquilamente. Sí, quizás sí se pueda calcular. Entonces, pero yo le achaco esto de que soy malo haciendo regalos, como he dicho, a la falta de tiempo para pensar, que eso es en general en la vida. O sea, yo estoy convencido de que si dijera voy a estar 3 días solo pensando cómo hacerme millonario, multimillonario, lo resolvería esto. Pero entras en una dinámica que no puedes parar, ¿no? Entonces dices, ya lo haré cuando tenga, como empezar a jugar a golf, ya lo haré cuando tenga 40 años. Y llegas a los 41 y dices, ay, pues a los 50, ¿no? Entonces voy posponiendo, y también soy malo haciendo regalos porque Delia, mi mujer, mi novia de siempre, su familia tiene tiendas de regalos y cosas así, ropa y cosas. O sea, el 95% de los regalos que yo podía hacer a mi novia ya estaban vetados, ¿no? Entonces eso me constriñó mucho, o sea, no me dejó crecer en el ámbito de los regalos de una manera natural, y lo arrastró mucho esto ya no lo recupero. ¿Qué regalar a alguien que tiene una tienda de regalos, ¿no? ¿Qué regalar a alguien que lo tiene todo, ¿no? Es como... ¿qué regalas a Florentino Pérez, no? Pues, ¿qué le regalas a Florentino Pérez? O sea, un huevo de dinosaurio, ¿qué le regalas? Pues no sabes, ¿no? Pues... Esta es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué le regalas a Florentino Pérez, ¿no? Claro, pero es que ahí te dicen, busca algo más emocional, ¿no? Que como tú dices, mi amistad, ¿no? Le puedo regalar a Florentino Pérez. O sea, algo que no se pueda comprar con dinero, ¿no? Pero Florentino Pérez, además, no parece que eso tampoco lo... No. Hombre, yo creo que Florentino Pérez valoraría que no le regalase mi amistad. O sea, no regalar mi amistad ya es un regalo para mucha gente, ¿no? Dejarlo tranquilo. Esto es... Ay, Dios mío. No sé, sí, Laporte. Sí. Entre Rodri regalando el Balón de Oro a su novia. Sí. Que nos ha jodido a todos. Y Laporte ahora con esto, pues... madre mía. Sí, es que el pasar por el Manchester City y tal te convierte en un excelente regalador. Que hablando un poco de esto, un breve inciso te quería hacer, que una reflexión / petición. En este parón de selecciones hubo otro día un partido muy interesante entre Uruguay y Colombia, que ganó Uruguay 3-2, un partido importante de ida y vuelta, ¿no? Se solucionó casi en el descuento, un partido de infarto muy celebrado. Y claro, yo me desperté y había pues la gente comentándolo, y entonces, porque era de madrugada, no lo pude ver, pero dije, voy a ver el resumen. Qué placer, Enrique, ver un resumen bien hecho de un partido de fútbol, ¿eh? Porque en la Conmebol, por lo visto, en YouTube lo tenían, y era un partido, ¿cómo explicarte? De un resumen de 11 minutos con jugadas bien, te salían bien las jugadas, ¿no? Desde el origen, no estos resúmenes que ahora hay de la Liga Española, que son mutilados, que se ven en muchos periódicos y demás, y que es el gol, que casi ni te da tiempo a verlo a veces, y que no ves ni el origen, porque solo sacan el gol, ¿no? El hecho, no te sacan los realizadores o quien haga eso, hacen una edición muy, para mí, pobre, ¿no? De solo el gol, ¿no? Parece que no tenemos paciencia para ver un resumen. Incluso un resumen ya es demasiado largo para la gente, ¿no? Para estos tiempos en los que todo hay que consumirlo en periodos muy cortos. Y qué placer fue encontrarme un resumen así, con algún primer plano a un futbolista, alguna jugada que no había sido gol ni tampoco a lo mejor larguero, pero que era merecedor de salir en el resumen. Ángulo contrario. Y eso es algo que yo creo que sí, es algo que creo que hay que reivindicar. Que tú ves ahora el resumen de alguna final de Champions importante, y también son resúmenes que no ves la jugada, el robo original de Marcelo, no ves, son, te digo, resúmenes mutilados. A mí me da un poco de tristeza, y es una forma también para mí de hacer afición, ¿no? De dar sustancia, ¿no? De dar fútbol, no limitarte al hecho en sí, sino ahora duran más las revisiones de VAR que los resúmenes de los partidos de fútbol.
Te digo que este fin de semana en segunda división había una revisión de 4 minutos y pico de VAR. Y luego el resumen. Criminal. Eso es 1 minuto 59 segundos. Criminal. Bueno, el partido de este que te digo de Uruguay y Colombia, hubo 2 goles en el descuento, ¿no? En el 90+6 y en el 90+11 o algo así. Que es un poco deforme todo, ¿no? Pero bueno. A ver, antes de sumarme a tus halagos al resumen, ¿hubo alguna tangana en el resumen? No hubo ninguna tangana en el resumen. Pues todavía se puede mejorar, ¿eh? Siempre se puede mejorar. Censura. Y es que me extraña mucho que con 2 goles en el descuento y 12 minutos, ¿no? Por ahí, en un Uruguay-Colombia, no hubiera ninguna tangana. Sería bastante decepcionante por su parte. Cuéntame, Enrique, ¿de qué más quieres hablarme? Lo que me querías contar era lo del resumen. Yo pensaba que me ibas a contar otra cosa. Sí, esa reivindicación. Quiero el resumen. No te parece suficiente mi reivindicación del... ¿Sabes qué? El buen resumen de fútbol. El buen resumen de fútbol. ¿Es tanto lo que pido, Enrique? No creo. No. Pero pensaba que era como la antesala de lo que me querías decir, realmente. O sea, era... Pero, no te parece suficientemente importante. No pasa nada. Sí. O sea, de hecho, si vas a YouTube, en Estudio Estadio, antiguamente, había señores resúmenes. O sea, señores resúmenes de la jornada, bien locutados, y como tú dices, con jugadas más allá que quizá no eran súper trascendentes, ¿no?, en el partido, pero veías un poco cómo estaba jugando el equipo y demás. Y quiero que empezó a cambiar con solo goles. ¿Recuerdas? Llegó un momento que alguien diría, esto ocupa demasiado tiempo, la gente solo quiere ver los goles, ¿no? Hicieron ahí como que era media hora, me parece, solo goles, y te hacían los goles y un poco más. Que quizá los de solo goles eran más largos que los resúmenes de ahora, no lo sé. Sí. Pero esto es todo porque somos los medios de comunicación somos víctimas de algoritmos, ¿no? de analíticas, de gente que no es periodista realmente, ni que solo mide audiencias. Y si, como dices, pues un resumen que dura más de 4 minutos, la gente se va, deja de verlo a los 2 minutos o salta buscando el gol, pues concluyen que la mayoría quiere eso. Pero ¿dónde está la minoría? ¿Dónde estamos, Javier? La minoría en este podcast. Dato mata relato, dicen, ¿no? Pero no siempre es bueno eso, no necesariamente. Ya, pero bueno, no sé. ¿Sabes quién tendría un resumen bastante majo de su carrera de goles que no caben en 2 minutos? ¿Quién? Pues don Cristian Vieri. Bobo Vieri, que le han hecho en The Guardian una entrevista bastante guay. Agradezco a José Cabal, que haciendo honor a su apellido, tuvo la gentileza de avisarme de esta entrevista de The Guardian a Cristian Vieri en una semana de selecciones también, ¿no? Y que pega bastante. Que, por cierto, ¿recuerdas que te dije que una noche estuvimos a punto de contratar un concierto de La Costa Brava, una amiga y yo, que nos parecía súper buena idea, y que al día siguiente nunca se llegó a hacer eso, que vinieran a tocar en mi casa o algo así? Pues José Cabal me ha matizado que quizá no fuera La Costa Brava, sino Francisco Nixon, que es parecido, por lo menos la mitad de La Costa Brava, porque dice, tengo una amiga en Oviedo que llevaba a Francisco Nixon todos los años a su cumpleaños. Así que quizá fuera con Francisco Nixon, que, pues como se sabía las canciones, igual le podías pedir alguna de La Costa Brava también, ¿no? No había problema. El caso es que han entrevistado a Cristian Vieri en The Guardian. Nos dice, quizá podéis hacer un día un ¿quién te gusta más? De delanteros de la época, Vieri, Schiller, Ronaldo el Bueno, Stoichkov, Henry, Romario. Bueno, ya veremos. Quizá un día, porque Vieri por sí solo ya ha dicho muchas cosas que podemos comentar aquí. Una de ellas es su pasión por el cricket, Javier. Porque Bobo Vieri, como sabes y como sabrán nuestros oyentes, creció en Australia y allí se hizo un apasionado del cricket cuando Australia pues jugaba contra la India, jugaba contra países así. Es su pasión, que esto nos viene bien porque en el anterior episodio hablamos de que si la India organiza, como parece, los Juegos Olímpicos de 2036, creo que es, pues tenemos que crear la Federación de Kho-Kho, que todavía no sabemos muy bien qué tipo de deporte es, pero no importa. Estamos fichando gente, Javier. Se nos han ofrecido ya oyentes que hacen cálculos y dicen tendré 58 años, pero da igual, fichado.
A ti también te he fichado, aunque no lo sepas. De momento eres el más joven de la plantilla, Javier. Esto también te lo digo, espero que no sea un deporte muy exigente. El Coco. Tendremos incluso jefe de prensa, jefe de comunicación en la Federación Española de Coco. Se ha ofrecido Tallada de Eurosport. Hay gente muy importante aquí metida en esto. Dice que como experto en deportes random, porque en Eurosport pues hace la combinada nórdica y hace un montón de cosas, pues cree que puede dar el perfil. También lo he contratado ya, sin saber ni siquiera si da el perfil o no. Y el tema es que Vieri siempre se ha movido un poco por dinero en su carrera. Ha estado en un montón de equipos. Solo en el Inter aguantó un poco, pero en el resto yo diría que una temporada. En Atlético de Madrid estuvo una temporada, por ejemplo. Sí. Y yo creo que esto nace en una cosa que cuenta en la entrevista, que cuando se va a Italia de chavalillo para crecer en el fútbol, su abuelo le dice que le paga 5.000 liras por gol, que no está mal. ¿Qué ocurrió? Es un buen incentivo, Claro, que a Vieri le pareció también un buen incentivo y en los dos primeros goles marcó 7. Perdón, en los 2 primeros partidos marcó 7 goles. Y entonces su abuelo le dijo, oye, escucha, no puedo seguir con esto, o sea, piénsatelo. Me bajo de esta pirámide, de esta estafa piramidal que yo mismo me he creado. Sí. Entonces pasó a pagarle 1.000 liras por gol, que tampoco, que ya era algo, ¿no? Por lo menos. Pero claro, luego años después, él siempre ha necesitado, además de su salario normal, pues esta motivación extra para dar lo mejor de sí mismo. Por ejemplo, cuando estuvo en el Atlético de Madrid, cuenta que hizo una apuesta con Jesús Gil por la que le ganó a Jesús Gil un Ferrari 550 Maranello, que de 5.000 liras a un Ferrari, pues, que hay un crecimiento. Realmente no sé cómo es un Ferrari 550 Maranello, pero si es un Ferrari será un buen coche, no entiendo. Ese es mi criterio automovilístico. Porque se apostó a que marcaba 3 goles en un partido de competición europea contra el PAOK y marcó 3 goles. Y cuando ya se había ido al Lazio, le llamaron del Atlético de Madrid y le dijeron, oye, que ha llegado el Ferrari Y Vieri, que también podía ser un poco el espléndido, ¿no? Como Laporte, dijo, no puedo recogerlo, da igual, es lo que dais ahí. El Ferrari, que no sé quién se lo habrá quedado. No sé si tienes algún candidato, tú Yo pensé en Pizzo Gómez, pero como no es de la misma época, sería un poco raro. No sé. Pizzo Gómez, ¿no? Que siempre tuvo la movida esa en coche con Mitchell, me acuerdo que lo comentaron. Claro. Pero sí, el tema de coches abandonados por estrellas del fútbol ha habido varios casos, ¿eh? Me acuerdo de Pennant cuando estuvo en Zaragoza, este exjugador de Liverpool y demás, que dejó el Porsche en la estación del AVE, creo, y que lo dejó y nunca más se supo. O Stoichkov con un Hammer cuando estuvo entrenando al Celta de Vigo y demás. Sí. Son clásicas estas historias. Creo que en ese partido contra el PAOK el último gol es el mítico de la línea de fondo, ¿no? De Vieri. De Vieri, claro. que marcó, fue Pichichi ese año, en una temporada no especialmente buena del Atlético, que creo que es 6º en la Liga o así, pero... Sí, pero es justo lo que dices, que estas historias son bonitas, cuando un jugador solo estaba temporada en un equipo, pero que deja un recuerdo imborrable, ¿no? Que es como un poco una especie de one hit wonder, ¿no? Que a lo mejor luego, en el caso de Vieri, tuvo mucho éxito en muchos sitios, ¿no? Pero que el poder solo una temporada de que no se estropee, ¿no? Su legado, su recuerdo, y quede ahí como un trofeo, porque la temporada no fue muy buena, pero Vieri fue Pichichi en una temporada en la que había ya muchas estrellas en la liga, y luego pues deja ese recuerdo del gol fue en la UEFA, ¿no? Contra el PAOK, que es, me acuerdo yo al día siguiente estar intentando imitarlo, recrearlo, ¿no? En el entrenamiento con mis amigos, ¿no? Y esas cosas son también, no son un título, pero tienen también un valor sentimental importante. ¿Te salió alguna vez el gol de Vieri? Cada 2 fines de semana metía uno así yo. No. Pero es que ese gol es muy bonito porque es un elogio, ¿no? al
a la tenacidad, ¿no? Porque logra creo que era el portero, ¿no? El que había salido, y encima también un poco de equilibrio, ¿no? Porque consigue pararlo al final y con la zurda lo mete. Es un golazo muy especial, y no hemos visto muchos goles de ese estilo más. No, pero ¿tú crees que la afición del Atlético en quién recuerda mejor, a quién idolatra más con la distancia? ¿A Christian Vieri, que fue Pichichi, dejó ese gol y quedó sexto en la liga y se fue? ¿O a Lubo Penev, que fue el delantero, que también metió bastantes goles, menos, pero metió, con el que el Atlético volvió a ganar una liga después de infinidad de años? Yo creo que... pues no sé yo, porque es que, o sea, supongo que más cariño... O a Leo Biagini, sí, que era el suplente de Penev, que también colaboró en aquello. Y Juan Carlos, otro delantero. Es verdad que cuando tú ganas un título, todos los integrantes de esa plantilla tienen para ti ya un recuerdo especial en el corazón, ¿no? Independientemente casi de su rendimiento. Pero porque lo asocias con una época feliz, con un momento de gloria. Pero Vieri, yo creo que hizo a reverdecer viejos laureles en el Atlético de Madrid, ¿no? En cuanto a jugadores que podías optar a tener los mejores jugadores del mundo. Y fue eso. Yo me acuerdo de una foto mítica de Vieri en un barco con Jesús Gil y su mujer en Marbella, como año 97, 98, y es también espléndida esa foto. Es como parece un cuadro. Pero sí, ¿no? Y hay jugadores de estos que pasan un año, por ejemplo, también se me ocurre caso Atlético, Hasselbaink, ¿no? Que fue Pichichi también, creo, estuvo ahí, pero que luego descendió el Atlético de Madrid. Pero son casos, ese supongo mucho más la gente asociado a tristeza, pero que son pasos de jugadores, incluso en estos casos concretos, fue la única vez que pasan por España, ¿no? Entonces dejan ahí un recuerdo. No sé si tú tienes algún otro, si te ocurre algún otro jugador de estos que solo pasaron un año, ¿no? Porque Ronaldo en el Barça fue solamente un año, y fue un año que cambió el fútbol, pero es verdad que luego vuelve al Madrid, ¿no? Pero hay otros casos así y otros no tan icónicos ni tan. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿te acuerdas de este del Sevilla que estuvo de paso, que Jovetic, ¿no? Que jugó muy bien y dejó buen recuerdo. Jugador de culto, Jovetic. Sí. La Fiorentina. O Mido en el Celta, el egipcio, que jugó muy bien, jugó muy poco, pero y nunca volvió a España, pero pues dejan un buen sabor de boca, ¿no? Cocho Arasvili en el Castellón, con los cedidos pasa esto mucho, ¿no? Que lo tienes un año cedido y que hay algo que no quieres enamorarte de él del todo porque sabes que se va a ir, y que encima, como está jugando tan bien, lo van a repescar y va a quedar fuera de tu alcance quizá. Es un poco como un amor de verano, casi, ¿no? Que dices, no, sí, sé que a final de agosto se va a ir y no se olvidará de mí. Sí. ¿No? Pero sí. Entonces Juan Vizcaíno ganó el doblete, pero nunca fue al yate de Jesús Gil como Vieri, ¿no? O sea, que de ese Atlético del doblete me gusta que yo creo que es de los últimos equipos, bueno, quizá no de los últimos, pero que el 11 como que es muy mítico, muy, muy recitable, ¿no? Molina, Del Figelli, Santidenia, luego juega Toni, el lateral izquierdo, y el otro central era Osolozábal o López, me parece, ¿no? Vizcaíno, Caminero, Pantic, entraba Roberto Fresnedoso a veces, Simeone, que era un equipo, y Kiko y Penev arriba, ¿no? O sea, era un equipo de jugadores también de joyas robadas, ¿no? Que eso siempre tiene un componente más todavía lo hace más genuino, ¿no? En el sentido de, pues me acuerdo, Milinko Pantic, que ese año fue la sensación, porque era muy divertido, un jugador muy divertido, se salió, pero aparte por las faltas, por los corners, todo esto, venía del Panionios griego, que un absoluto desconocido. O, por ejemplo, es verdad que ya era mejor, pero Caminero venía del Valladolid, Kiko del Cádiz, que pues jugadores
Kiko era más promesa, ¿no? Que Caminero. El Caminero, pues, había pasado por el Castilla y demás, pero que... Molina pues eso, y Santi jugadores del que Albacete. Molina y Santi del Albacete, Sí. que no sé si bajan, ¿no? Incluso Fresnedoso del del Español. Español. Pero además creo que fue el último equipo de una época, porque luego en el verano del 96 es cuando entra a punta pala Claro. el dinero de las teles privadas. El Madrid ficha a Capello y a ese equipo que fue la base de la séptima, el Madrid, el Barça, Ronaldo, etcétera, ¿no? Y como que el fútbol cambia de pantalla un poco ahí, esa liga. Esa liga fue bastante chula, la verdad. Sí, el regate caminero también, que es como lo de Vieri, ¿no? Una cosa que se queda para siempre en el recuerdo y que incluso salía en Carne Trémula, en una película de Almodóvar. Salía ese regate, ¿no? Esa imagen en un televisor, en un bar. Eso es un poco gol cantado, sección cine. Pues Vieri ahora, además de dar entrevistas, pues tiene un canal de YouTube, Bobo TV, lo llaman Bobo, como has dicho al principio. Tiene una empresa de cerveza, tiene un torneo de pádel, un negocio de moda con Paolo Maldini, que sí, que está muy bien tirada esa. O sea, si me dices, abre un negocio de moda con una persona en todo el mundo, ¿no? Pues Paolo Maldini sería un candidato. Dirías, un italiano, y si puedes italiano ya puedo elegir y te relacionado con el fútbol en Maldini. Y segunda opción, vamos con Pirlo, ¿no? Pero sí. Pirlo, Del Piero, Cannavaro, ¿no? Ahí otra cosa no. Igual que nosotros enseñamos muy bien a jugar a fútbol, pues Italia es insuperable en el momento de los himnos, cuando van pasando ahí, 1-1. Pero la ventaja que tenemos es que los que van a jugar no están viendo las caras de los otros, de los italianos. Pero nada, también tiene restaurantes, Vieri, como no. Dice que es más feliz que nunca ahora mismo. Y en esta entrevista también desvela un accidente. O sea, es algo que nos gusta mucho, ¿no? De accidentes que ocurren cuando un futbolista... Barra excusas, ¿no? Claro, cuando un futbolista está en activo, dan una versión oficial que nadie termina de quererse del todo, y años después alguien desvela realmente lo que ocurrió, ¿no? Que esto es un poco el síndrome Busquets padre, que a su vez era hijo también de alguien, tendría que haber sido, y nieto, ¿no? Y ahora ya será Busquets abuelo, ¿no? Carles Busquets, el portero, el padre de Sergio Busquets, que tuvo un accidente de moto, por lo visto, ¿no? Pero la versión oficial fue que había salvado al pequeño Busquets de que le cayera una plancha ardiendo, quemando, con la mano, y entonces se lesionó. Es así, ¿no? ¿No me falla la memoria? Sí, se había deslizado la moto y había dicho que era lo de la plancha para salvar un poco a su hijo o algo así, ¿no? Y que luego, que visto en perspectiva, yo saldría ahora, después de una vez que se acaba de ir al Inter de Miami pues es como un héroe del Barça, Busquets, como un mito, saldría diciendo, ¿veis lo que tuve que hacer para poder ¿no? reivindicar tu figura, ¿no? Aunque quedara en entredicho la veracidad. Sí. El caso es que Cristian Vieri cuenta que cuando jugaba en la Lazio, en Roma, iba mucho en moto, que es algo muy habitual ahí, ¿no? Ir con la Lambretta o no sé, lo Vespino o lo que fuera. Motorino. Pero que su compañero Motorino, no hay ningún futbolista que apoden Motorino, ¿no? El típico extremo rapidito, ¿no? Sí, no, el típico Zambrota, ¿no? A lo mejor un poco Motorino podría haber sido, ¿no? Sí. Teo fue a un campamento y tenía un amigo que jugaba fútbol que era muy rápido, le llamaban Motoreta. Motoreta, Motoreta sería en Italia, Motorino. Y cuenta que su compañero Marcelo Salas, para ir en moto también, dijo, pues yo voy a comprar una moto, pero no una moto cualquiera, se compró una Harley Davidson, que yo creo que es un poco la moto de los que no van en moto. O sea, no me quiero meter en un jaleo de motos, no tengo ni idea de motos, pero un poco, quizá para no querer meter, ¿no? Ya me he metido, pero yo quizá no descarto, igual que tengo en mente apuntarme a jugar a golf a los 50 años. Ya lo tenía a los 40, y a los 40 no llego, a los 50. A los 50 quizá esté jugando a Coco, pero si no, quizá me dé por comprarme una Harley, ¿no? Ir ahí a una concentración de moteros, todo guapo, y estas cosas. En total, que Marcelo Salas se compró una Harley, y ¿qué le pasó? Que se chocó contra una farola.
con la Harley, y se lesionó, o sea, 7 puntos de sutura en una espinilla, que aquí también podemos decir, ¿por qué los futbolistas tienen que llevar espinilleras para jugar al fútbol? Y tú puedes ir en moto a 200 por hora sin espinilleras, que es más peligroso, no lo sé. Y dice Vieri que esto se tapó un poco y que nadie se enteró. Nadie se enteró hasta que lo ha contado ahora en The Guardian. ¿Qué te parece? Sí. ¿Cuántas cosas no nos enteramos? Pues mira, enlazando un poco con eso, te quiero contar el último juego al que estoy totalmente enganchado. Se llama Contextinho. Y un poco a colación precisamente de lo que comentabas de Vieri y de Salas, que eran amigos y compañeros, pues el juego consiste un poco en eso mismo, en tú adivinar quién es el jugador secreto, dando nombres de otros jugadores y te van diciendo si te estás acercando o no por el contexto, ¿no? Es decir, sabiendo de qué nacionalidad es o en qué posición jugaba o en la época en la que jugaba, ¿no? Y es muy adictivo y muy divertido porque, por ejemplo, si el jugador secreto fuera Vieri, tú ahí vas diciendo jugadores un poco al azar y luego de repente dices Marcelo Salas y te dice, uy, caliente, estás ahí cerca, ¿no? Porque fueron compañeros de época, de posición, en la Lazio y te vas un poco aproximando, ¿no? Y es bastante... Además, en la época que cubre, digamos que es como perfecta, porque es como la nuestra, ¿no? O sea, a mí me ponen de repente eso a jugar y tengo que adivinar a Bertie Vogts o a Stilike y me quedo fuera, no tengo ni idea de esa época, ¿no? Pero es como la época que la que hemos crecido, ¿no? El fútbol, y hasta de la actual a la porque va de jugadores en activo, pues a un Christian Vieri o algo así. Entonces es bastante divertido el juego. Contextinho, ¿sabes qué me está pasando con esto de Contextinho? Gran nombre. Sí. Si se llamara Contexto no jugaría a nadie, pero Contextinho Junior, ¿no? Uno de Contextinho Junior. Esto me lo envió Samuel Arrandis, oyente del podcast, hace unas semanas, porque creo que esto de Contextinho está como dentro de una web que hay bastantes juegos así de... Sí. Con temática futbolera. Uno de bingo, uno de Missing Eleven, que tienes como que adivinar un 11 fantasma, ¿no? Te dice el Madrid de 2004 contra el Barça, este clásico, ¿quién jugaba en el Madrid y quién jugaba en el Barça, ¿no? El de Missing Eleven también he jugado, que me lo pasó a otro oyente, Aitor, que luego te digo. O sea, que ahí tienes que te dicen un partido, tienes que adivinar el 11 al completo y al final era más difícil saber cómo se escribe algún nombre, porque estaba Van Bronckhorst, por ejemplo, que acertar el jugador en sí, ¿no? Saber el jugador en sí. Pero claro, ahí tienes que deletrearlo. Además te dice, no, te has confundido, dices, vale, me sé, porque te dice las letras que están bien, ¿no? Entonces dices, tengo la mitad bien, pero no sé dónde va la H esta, ¿no? Sí. Es lo peor. Pero claro, si hubiese seguido jugando a Contextinho cuando me lo pasó Samuel, ahora sería un poco como los que se fueron a Blue Sky hace un año, que ahora pueden ir a la gente, ¿no? Y dicen, yo ya estuve aquí, pero sí. O cuando conoces un grupo, nada más saca el primer single, te gusta, pero dejas de seguirlos, no lo suficiente, y ya te lo vuelves a encontrar una vez. Son bastante famosos, ¿no? Y no puedes presumir de haberlos conocido antes porque los dejaste, ¿no? Entonces, yo con Contextinho, en estos casos hay que hacer subirte al carro, ahora que tú lo vas a poner de moda, Contextinho, o pasar de él absolutamente, ¿no? Es la duda que tengo siempre con estas cosas. Es que, y recuperando un poco lo que decías, hay jugadores con nombres que nunca te acuerdas muy bien de cómo escribir y yo a veces tengo que recurrir a copiar y pegar, ¿no? Para algún artículo, para algo, digo, mira, no, ya renuncio a aprenderme este nombre cómo se escribe de verdad y es difícil, ¿no? Por ejemplo, Çalhanoğlu, ¿no? Este jugador que es bastante divertido de ver, turco, que jugaba en el Milán y luego ahora en el Inter. Nunca me acuerdo de ni cómo es el orden de sus letras. No, es un buen follón escribirlo. Y así hay varios casos. Van Bronckhorst, que tú lo has dicho, ¿no? Y hay otros. Yo, si fuera director deportivo de mi equipo en concreto, tendría esto bastante en cuenta para facilitar la vida de los periodistas, ¿no? Un poco, porque el Castellón este verano fichó a un portero iraní que ya había jugado en España antes, estaba en Portugal, Amir Abedzadeh, que hay una mezcla ahí de H's y demás, que encima, como es portero suplente y no juega,
casi nunca, Claro. cuando tengo que escribir algo, el gato persa, lo llaman, el gato persa, que en la presentación le hicieron unas fotos ahí con un gato persa, de hecho, que pregunté de dónde habían sacado el gato y no me acuerdo ahora mismo, no creo que no fueron muy claros con la respuesta. Y él mismo en la camiseta... Okay. ¿Y ni qué hicieron con el gato después? Él mismo en la camiseta después lleva Abetz, ¿no? Lleva como un diminutivo, entonces ya optó por poner Abetz, ¿no? Que si él mismo quiere que sea su nombre artístico, pues no hay problema. Pero a veces son peores casi lo que le pasa a todo el mundo con Kroos, por ejemplo, ¿no? O con Khedira, que pasaba, que son cosas muy pequeñitas, pero que caes en la trampa, son tramposas todas. Sí, que nunca te acuerdas bien si el H va al principio o al final, o en el caso de Kroos, que la gente se confunde con cross de cruzar en inglés, y sí que es verdad que son nombres cortos, pero es fácil, es tentador escribirlos en ocasiones mal. Al final lo más fácil es lo que hacía Alcántara, ¿no? Llamadme como queráis, ¿no? Que es Sí, más... como queráis Alcántara, jugadorazo. Como queráis, ¿no? Pero sí, o incluso unos que ya te has aprendido y los jugadores cambian de nombre. Ahora se está viendo bastante, ¿no? Cambian de... casi siempre por conflictos con su padre. A veces cambian el apellido. Sí, el apellido eso materno. le pasó a Memphis Depay, ¿no? Le pasó eso, ¿no? O también... Samu ahora, o Morodion. Sí, y Carrasco, ¿no? Yannick Carrasco, que tenía otro apellido y creo que no le gustaba que lo usaran, ¿no? Que usaran el de que quería que usaran el de la madre. Bueno, a eso te adaptas y ya está. Pero, por ejemplo, te nombras Nicolás Pepe, el del Villarreal, que llegó este año y dijo, ahora ya no me llamo Pepe con tildes, ahora soy Pepe sin tildes. Y tú, pues vale. O Jeremy Pino, que está Jeremy quiere que le llamen con 2 Y, y luego te encuentras otros Jeremys que se llaman de otra manera. Pero bueno, yo qué sé, Javier, la vida no es fácil. Nadie nos ha dicho que iba a ser esto fácil. Sí, Nicolás Pepe, por cierto, que ha salido en varios tabloides de fuera del país, que por lo visto está saliendo con una actriz de cine para adultos, Nicolás Pepe. Eso he leído, ha saltado la sorpresa con Nicolás Pepe, porque no sé, es que de repente estaba la gente comentándolo y típico noticia que no te esperas que veas sobre Nicolás Pepe, y de repente la gente decía, no, está con un jugador random de la Liga Española, como además asumiendo que fuera español, y porque claro, tiene un nombre muy español, Nicolás Pepe, solo sin tilde más aún. Claro. Y entonces, bueno, pues por lo visto esto se llama... es como un nombre de estos artísticos, ¿no? Como Trump, sabía Trump o algo así, la actriz en cuestión. Claro. No hace falta que des tantas explicaciones de cómo te has enterado de esto, cómo has llegado hasta esa historia, no pasa nada. Mi insaciable sed de conocimiento y de documentación en el periodismo. Hombre, si es Trump, está muy bien pensado, muy bien elegido como nombre artístico para los buscadores, ¿no? Y cosas así. Quizá ella le recomendó, ¿no? A nivel SEO, lo de quitarse las tildes, no sé si influye o no influye. Y como hay tanto Pepe en España, ¿no? Claro, si cada Pepe se busca alguna vez, quizá aparece Hablando de jugadores de distintos países, nacionalidades, complicaciones y demás, esa Torre de Babel, que a veces puede ser un vestuario de un club de élite, que no sé si te has enterado, ¿qué te ha parecido lo de Rodrigo Bentancur, jugador uruguayo del Tottenham, que ha sido sancionado por la Premier con 7 partidos, así de pronto, y 100.000 libras por un comentario que hizo sobre su compañero Son, coreano, que vino a decir en una entrevista como, puede jugar un día Son o su primo, porque los coreanos son todos muy parecidos, son idénticos, ¿no? Que es una especie de cliché, comentario tal, y la gente lo asocia con, o sea, ha dicho que es, la Premier dijo que era racista. Entonces incluso aunque fuera un compañero y en tono jocoso, incluso aunque su compañero dijera que se quedaba ahí la cosa en un comentario, la han sancionado para mí de forma como muy, ¿no? Como dar ejemplo, ¿no? Y disuasorio, para como de estas sanciones que se cargan a uno de manera muy bestia, como para dar ejemplo, ¿no? Y claro, ha habido mucha movida porque claro, yo
he dicho, qué raro que a Enzo Fernández, ¿no?, del Chelsea, también, por algo parecido, incluso probablemente peor, ¿no?, porque era un cántico más ofensivo y demás, no le han sancionado. Y ahí incluso hasta su compañero de equipo, Fofana, le sacó un poco los colores, ¿no? Pero que es muy, me parece muy, desde un punto de vista legal, me parece un caso interesante, ¿no?, de alguien que te sancione tu propia liga por un comentario que has hecho en una red social o en una entrevista fuera del país, en la propia liga, y que hasta ahí puedes estar bajo escrutinio, ¿no? Es curioso. Sí, bueno, ahí se refleja lo que has dicho al principio, ¿no? Que hay diferentes culturas, diferentes nacionalidades. En unos sitios pues hay mayor sensibilidad hacia unas cuestiones que en otros, todavía no. Y sí, yo creo que el matiz quizá, al ser una entrevista en un medio oficial, digamos que quizá la Premier sí que tenga previsto, ¿no?, en su reglamento interno, que eso pueda ser sancionado, como lo de Enzo, ¿no? Fueron unos cánticos ahí que se hicieron, quizá quede fuera de su... Sí, pero ¿hasta qué punto en red? Porque claro, pues esto salió en redes sociales, lo de Enzo Fernández. ¿Hasta qué punto consideras o no una red social como una cosa pública también, ¿no? Como un medio oficial, de alguna manera, ¿no? Tendrán que adaptar. Tiene más alcance. Un poco esto, igual que hablamos de, ¿no?, de los comentarios que hizo la mujer de Valverde en Twitter y luego borró enseguida. Eso a lo mejor lo hacen en una entrevista en un programa de radio y quizá hay un reglamento interno que sí que prevé eso, ¿no? Pero quizá lo otro todavía no. Pero bueno, no sé. Entonces, ¿sabes qué? Hemos hablado de España un poquito y el otro día comentamos que Gladiator, ¿recuerdas Gladiator? Gladiator, ¿qué película que no he visto? O sea, Javier. No he visto Gladiator 1. No, ni la 1 ni la 2. No, es que tengo un vacío. Me parece difícil, es como esquivarla, o sea, como, ¿no? que han puesto tantas veces o que la gente la ha comentado tantas veces que a mí me la pusieron hasta en el colegio, creo. No ¿Qué dices? ¿En el colegio? Para estudiar en el Imperio Romano, ¿no? Sí. Todo esto pasó tal cual, todo me dijeron. Sí, todo esto... Sí. Pero el típico profesor que no tiene muchas ganas de dar clase, ¿no? Y dice, hoy película. De vídeo. Sí. Eso lo hacían en literatura también, lo hacían mucho con obras que realmente eran un poco aburridas. Estabas en el instituto, ¿no? Y te ponían las películas. Pero bueno, que el tema es que siempre decimos, ¿no? Esto de que si existiera el Imperio Romano, Gladiator sería internacional con De la Fuente, ¿eh? Pues de esto se habla poco, porque De la Fuente, que encima es un apasionado, ¿no? Un fan loco, dijo él mismo que era en la entrevista de la antigua Roma y demás, del Imperio Romano, pues el primero que convocaría sería a Russell Crowe, ¿no? Russell Crowe. Y si Gladiator es la película favorita de todos los futbolistas, ¿no?, de casi todos, ¿por qué no iniciamos un movimiento para que todos los gladiadores, ¿no?, y aquí incluyo ahora los boxeadores, los de deportes de combate y demás, empiecen a decir... Mike Tyson y Jake Paul, todos estos, sí. Empiecen a decir... Bueno, Mike Tyson dirá resacón en Las Vegas, ¿no?, como sale él. Claro. Pero bueno, empiecen a decir los boxeadores, Topuria, no sé qué, que su película favorita es Días de Fútbol, ¿no? En justa correspondencia con los jugadores que dicen que Gladiator es su película favorita. Yo creo que... Gran película, Días de Fútbol, ¿eh? Gran película que hay que reivindicar. Y yo me sé alguna escena casi de memoria. Sí. Está justo ahora en la plataforma a la que no estoy abonado, que lo busqué. Cuando se me ocurrió esto, dijo, me apetece verla. Y acabé viendo ahí en el móvil clips en YouTube, que hay bastantes, y ya se me quitó el mono de no poder verla. Pero... Como lo que hemos comentado en los resúmenes, ¿no? Cuando un clip está suficientemente bien editado y bien hecho y la escena una vez, dices, ¿para qué verla entera? Ya está. Sí, no, es un peliculón. Además es un peliculón que lleva un drama dentro. O sea, la gente dice, qué divertida, qué risas, pero hay mucho drama ahí en esa película, en Días de Fútbol. Sí. También hay un humor ahí, tiene un humor ahí un poco de... Eso se lo hace muy bien David Serrano, es el director y guionista de la película, que es un humor ciertamente rozando lo negro, rozando un
poco la desesperanza en algunas cosas, muy español por otra parte también en algunos momentos, pero está muy bien, muy buena película. David Serrano lo has llevado al podcast bueno, porque es de los que yo me imagino con las letras. No, pero además tenemos un par de muy buenos amigos en común y sí, alguna vez me invitó a una obra de teatro suya que vi hace 1 año y medio o 2 y sí, tengo que hacer un día con él, sí. Pues sí, David Serrano. Iba a hacer un chiste con los Serrano, ¿no? Pero digo, no merece la pena. ¿Para qué? Porque hablando de chistes... No gastes esa bala. Hablando de chistes, ha habido jornada de la Liga F esta semana y tengo que felicitar al diario AS, o sea, con independencia de que nos esté pegando este podcast también, por el titular de la victoria del Barça en el clásico contra el Real Madrid, aunque es menos clásico porque el Madrid nos quedó muchos años. Ganó el Barça 0-4 y los 2 primeros goles los marcó Patri Jarro. ¿Sabes cómo tituló la crónica del diario AS? ¿Cómo? Guijarro de agua fría. Maravilloso. Mis 10. Guijarro de agua fría, o sea, insuperable. Y sin más dilación, Javier, que esto se nos va de hora, pasamos a Gol Cantado. Gol Cantado, que hoy es un grupo punky, canciones cortas, así que será un poco corto también. Nos lo envía a Punto Navarro. Nos envía... Un clásico. Sí, un clásico de este podcast. Y nos envía una recomendación que es doble, porque son dos canciones de Panteras Rosas. Panteras Rosas, un grupo de León que desgraciadamente creo que ya se ha separado, no existe. De hecho, hizo una canción explicando que ya no existían, o sea, titulada Fuimos las Panteras Rosas autoexplicativa. Y ya nos hemos separado. Comprar el CD en Fika Sound, que para algo lo han sacado, ¿no? Está en Bandcamp, se puede escuchar, se puede comprar. De hecho, la canción empieza: somos las Panteras Rosas, 2 chavalas y 2 chavales, todas las bandas de ahora nos parecen subnormales. Bien. Esto es un poco de introducción, ¿vale? De introducción a la recomendación musical futbolera de A. Navarro, que recomienda en primer lugar una canción que va sobre los Minions. ¿Recuerdas? Gru 1, 2, 3, 4, creo que van 4. Esas sí las he visto, Javier. Esas películas sí que las he visto. Los Minions va sobre esto y la canción se titula Amelia Bono cree que sí que existen y pregunta a Faunia si puede echarles billetes de 500. Y ahí en un momento dado se habla de los Minions en estos términos. Son como Iniesta, pero con hepatitis. O sea, este es el guiño futbolero de la canción, Javier, que como siempre dices que no quieres canción que sea específicas de fútbol, sino que haya un guiñito, pues yo creo que esta te va a gustar. Ahora la puedes escuchar si quieres. También puedes escuchar otra canción que tienen de unas demos en la que hablan de no sé qué, de una Viagra y de algo que no se baja. Entonces dicen, Miguel Ángel Lotina, bájame esto. O sea, desciende esto si puedes. Miguel Ángel Lotina. Lotina, baja, desciende esto. Y nada, Javier, esta es la doble recomendación. Panteras Rosas, lamentando que se hayan separado, la verdad, porque tienen mucho temazo. Y volveremos a hablar después de tu esperado viaje a Brasil, que me parece que te vas a Brasil esta semana. Es verdad, sí, me voy esta semana. Me voy estos días a Brasil, ya te contaré a quién me he cruzado por ahí, con quién he estado, qué futbolista he podido conocer y seguro que es un viaje divertido. Te mando un abrazo, Enrique, a ti y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos. Un abrazo, Javier. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.